Muy buenos días, un gusto saludarles. Es un placer estar con ustedes. Este día les quiero hablar sobre un tema muy importante e interesante para cada uno de nosotros como individuos y para la sociedad entera. Las consideraciones bioéticas en las conductas suicidas es un tema sumamente importante que tenemos que considerar en el manejo de este flagelo que afecta a nuestra sociedad. En ese sentido, tenemos que contemplar cuáles son los factores que están involucrados en todo este fenómeno del intento suicida, lo que se relaciona con él y lo que lo puede llegar a provocar. Entonces, para empezar, definiré el suicidio, como lo tipifica la Organización Mundial de la Salud, como un acto con un resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto sabiendo o esperando pues que se dará precisamente un resultado letal. En cuanto a lo que representa el suicidio, es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Y los trastornos mentales representan en sí mismos una causa importante en la pérdida de la calidad de vida y su consecuencia más grave es precisamente el suicidio. Cada año se suicidan cerca de 700.000 personas en el planeta y por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio, o sea, hay más tentativas o intentos de suicidio que suicidios consumados y esto es un hecho bien importante porque puede pasar desapercibido y solo enfocarnos precisamente en la pérdida de la vida del ser humano, pero también por cada pérdida hay una cantidad de intentos que por supuesto provocan sufrimiento en la persona que lo realiza y en la familia y las personas que lo rodean. En cuanto a la población general, un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante para otro suicidio, para un suicidio, perdón. Entonces, el suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. Podemos considerar que el 77% de los suicidios se produce en los países de ingresos bajos y medianos y eso es dramático, obviamente. Imagínense, más del 70%. 7 de cada 10 suicidios que se dan en el planeta se dan en países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo. Agregado a esto, para poder comprender esta realidad, esta afección que pues nos aflige, tenemos que empezar también por definir conceptos como suicidalidad. ¿Qué es la suicidalidad? El término suicidalidad se refiere a una amplia serie de conceptos relacionados con el suicidio, o sea, no es uno solo, es una serie de conceptos que incluyen desde lo que llamaríamos la ideación suicida, que podrían ser las ideas pasivas de muerte, la persona pues está con los pensamientos que le hacen pensar en la muerte, en que podría morir, o en que empieza a desear morir, pero no está gestando ninguna labor física o ya materializándola, sino que solamente está la idea de muerte. Luego el paso siguiente dentro de la ideación suicida y en el camino de la suicidalidad está la ideación suicida en sí misma, que ya pasa de solo idealizar la muerte como camino de vida, sino que también ya puedes pensar en un método para acabarla. Luego pasamos a las acciones, que es lo que llamamos gestos suicidas o actos preparatorios para el suicidio, y son eventos que la gente puede realizar como comprar un arma, dejarla escondida, tenerla bajo la almohada o tenerla escondida en un lugar que nadie se da cuenta, o comportamientos autolesivos, empiezan a autoagredirse o a hacer cosas que son riesgosas o de peligro para consigo mismos. Y luego pues ya viene el intento suicida, que es ya pasa de ese gesto, de esa propuesta física a consumar de alguna forma, pero sin lograrlo. Y luego ya pues se presenta el suicidio en sí mismo, lográndolo conseguir. ¿Qué tiene que ver la bioética al intento suicida? ¿Qué podemos aprender con bioética y suicidio? Es un factor muy importante porque nos ofrece una serie de recomendaciones para profesionales de la salud que atienden a pacientes que han atentado contra su propia vida. Sí, sí, aparte de las recomendaciones clínicas, aparte de las recomendaciones a nivel de salud mental, también hay recomendaciones de bioética muy convenientes para las personas y los que atendemos a los pacientes con este problema. Pues si hablamos de bioética e intento suicida, las sugerencias se pueden dividir de acuerdo a los tres principios bioéticos de los cuatro formulados por Beauchamp y Childress en su libro, en su libro Principios de Ética Biomédica publicado en 1979,
que son beneficencia, autonomía y justicia. Precisamente en esta presentación se basa todo el análisis bioético en esos tres principios de los cuatro. Aquí falta el de no maleficencia, pero se basa en estos tres. En relación a estos tres, antes de abordarlos, me gustaría también abordar un poco el tema del paternalismo, que cómo podemos ver esa atención paternalista que damos los médicos o los que damos asistencia en salud. Los profesionales pues, de salud podemos actuar de manera paternalista cuando estamos seguros de que el paciente carece de autonomía, por ejemplo, inmediatamente después de un intento de suicidio, siempre y cuando el paciente esté inconsciente, pues el paciente está inconsciente y no puede tomar decisiones, pues en ese sentido pues tenemos que tomarlas nosotros. Pero en caso de que ya pues, el paciente salga de su inconsciencia y ya se presuma que tenga algún nivel de autonomía, aunque sea disminuida, por ejemplo, durante su tratamiento psicológico o psiquiátrico, el especialista deberá abstenerse de adoptar una postura paternalista ante el paciente. La bioética nos indica que debemos de abandonar esas posturas paternalistas frente a nuestros pacientes y tenemos que hacer una atención más participativa con ellos y sus familiares. Que debemos de evitar pues, el maltrato en la relación especialista-paciente o médico-paciente. El profesional de salud que atienda de forma inmediata un caso de suicidio en el servicio de urgencias debe abstenerse en todo momento de regañar al paciente por lo que hizo o al atenderlo, ¿verdad? Reclamándole por lo que pasó y qué fue lo que hizo. Hay también frases que se suelen decir como que lo hizo mal o algo así. Todas esas frases son totalmente inadecuadas. Asimismo, no se deben de emitir burlas, amenazas, castigos hacia el paciente por haber realizado un auto infligido. O sea, no debe de hacerse eso. Es contrario a las normas de bioética. O actitudes o desplantes de esta naturaleza equivalen pues a juicios de valor que dañan la dignidad y el estado psicológico del paciente. Ya entrando de lleno a lo que sería la parte de la bioética, el principio de beneficencia en la relación médico-paciente como modelo interpretativo. Entonces podemos verlo que el profesional de salud debe actuar como un consejero, dando información al paciente sobre su estado, los posibles costos y beneficios de los diferentes tratamientos y tomando en cuenta los valores del paciente, al sugerirle una mejor intervención clínica. Y que debemos de hacer también, el paciente se le debe considerar como alguien en proceso de recuperar su autonomía. Podría ser que en ese momento no la ha recuperado aún, pero está en vías de hacerlo. Entonces nosotros tenemos que verlo precisamente de esa forma. Una persona que tal vez va paulatinamente recuperándose, saliéndose de una inconsciencia, saliéndose de un estado delicado de salud, pero poco a poco va retomando pues un poco más de actividad y entonces tenemos que irle dando el respeto precisamente en la medida que él permita que nosotros se lo podamos dar y que él lo necesite. Entonces, además de la plena confianza en esta relación, debe existir la médico-paciente un interés recíproco por escucharse. Debemos de despertar en los pacientes a que atendemos el interés por hablar, porque nosotros lo escuchemos. Y viceversa, también nosotros tenemos interés de escucharlo y así entendernos y ver qué hay detrás de todo esto que ha pasado, del suicidio, la enfermedad que puede estar subyacente detrás del intento suicida. Entonces, en este modelo interpretativo, el especialista debe ser capaz de interpretar el malestar del paciente, no solo en lo que se ve, sino también en lo que siente él. O sea, no solo lo que logramos percibir, lo que está evidente ante los ojos, sino que tenemos que escucharle, poner mucha atención y tratar de hacer preguntas asertivas para que la persona pueda salir de su interior y poder contarnos qué ha pasado y qué ha sucedido. En suma, debe de ser la persona, el médico que atiende, un profesional empático para poder tener éxito precisamente en esta relación terapéutica. El profesional de la salud, pues entonces debe tomar en cuenta que la familia de un individuo que intentó suicidarse puede considerarse como parte de la relación especialista-paciente. Muchas veces los médicos cometemos el error de que creemos que no hay que hablar nada con la familia, que no debe involucrarse y no podemos hacer eso. Sí tenemos que respetar la intimidad del paciente, pero sí no debemos de abstenernos de contactar a la familia. Mucha información va a surgir de ellos y lo podemos aprovechar respetando la confidencialidad de nuestro paciente, pero sí acercándonos porque también les vamos a dar ayuda al grupo que le rodea que precisamente podrá permitir apoyarlo al paciente. Entonces, en este sentido, el experto que somos los médicos debemos ponderar la participación de la familia durante la terapéutica, durante el proceso terapéutico, es decir,
si ésta puede apoyar o no en la recuperación del bienestar del paciente. Y eso lo tenemos que entender entrevistándolos y dándonos cuenta si son de beneficio para el paciente o no, y si lo son, aprovecharlos para la recuperación terapéutica. En cuanto a las decisiones entre el especialista, el paciente y su acompañante, ya sea familiar o no, el profesional de la salud mental debe pedir a la familia o a quienes funjan como los acompañantes de la misma que tomen las decisiones junto con el paciente en cuanto a la intervención terapéutica, el internamiento, la remisión de este. O sea, no podemos obviarlos, hay que hablar con ellos, hay que plantearles si va a requerir un internamiento, si va a requerir un manejo ambulatorio, si va a tener que requerir todavía una estadía en el área de observación de un área hospitalaria, ya sea un hospital general o psiquiátrico. Hay que explicarlo, hablarlo y que podamos entendernos para poder realizar este paso. Y en ciertas circunstancias y tras las recomendaciones del experto, pues la familia o el amigo o el acompañante podrá tomar decisiones por el sujeto de acuerdo con lo que considera mejor para este, que eso es lo que llamaríamos el consentimiento informado al momento del ingreso, que se le explica al familiar, al acompañante o al paciente, si puede, que pues todos los datos para que pueda tomar la decisión de su ingreso a nivel intrahospitalario o continuar con el manejo ambulatorio con las características particulares que éste requiera. Por ello, entonces, el especialista debe evitar una actitud paternalista, tanto como que él lo haga hacia el lado de la familia o hacia el acompañante o hacia el paciente. O sea, no puede tomar esa actitud como todopoderoso, sino que todo lo contrario debe ser un consejero, un guía, o alguien que explique lo que hay que hacer y guiarlo en ese camino de toma de decisiones. Y cuando el paciente pues no puede, con mucha más razón todavía nosotros estamos obligados a realizar ese rol como médicos. En cuanto al medicamento, un punto sumamente importante en el tratamiento, no podemos obviarlo. El especialista, el médico o médico de asistencia primaria, médico general, quien le toque pues, abordar esta situación, debe considerar que el tratamiento farmacológico es solo un elemento de la terapéutica. O sea, no es el centro único de la atención. Por supuesto, sí se requerirá pues, dar algunos medicamentos para la parte médica, clínica, y la parte médica de salud mental o psiquiátrica, psicológica, que requerirá pues el apoyo de fármacos, ¿ok? Por ambas vías, por la vía física o la vía mental. Entonces, se le recomendará a pacientes que han intentado suicidarse con mucho cuidado, porque aunque el efecto del medicamento forma parte del bienestar que sentirá el paciente, una vez que se mejore o se da un paliativo a su malestar emocional, la ansiedad, la angustia, la falta de sueño y otros síntomas que puede presentar, no va a representar el alivio completo de la problemática de la persona. O sea, no va a resolver los problemas psicológicos o psiquiátricos del paciente, si esto los tiene, o los problemas psicosociales, porque pueden haber problemas sociales relacionados con la realidad de esta persona que sufre pues esta situación del intento suicida y que motivó su autoinfligido. Entonces no es la panacea única, es sumamente importante, pero no es lo único. Entonces, como es de suma importancia, por supuesto que lo es, el medicamento deberá el médico tendrá que considerar explicar al paciente por qué lo da. ¿Por qué? Porque tiene que entender qué se le está dando, tiene que hacer porque se le indica el medicamento y por supuesto para que no haga mal uso del mismo o se cree falsas expectativas sobre su aspecto benéfico que él piense que le va a resolver todos sus conflictos. En cuanto a la confidencialidad y la privacidad, durante todo el tratamiento el profesional de la salud mental debe salvaguardar la privacidad de los pacientes. Esto es un principio también de ética, bioética que tenemos que tener muy presente y que, por supuesto, estamos hablando de personas que han intentado quitarse la vida y debemos de garantizar la confidencialidad de cada caso. Recordemos que en la familia pues se podrá manejar el hecho, pero estas personas en sus áreas de vida académica, en áreas de vida laboral, pueden sufrir el estigma si se enteran las personas con quienes ellos se rodean sobre estas situaciones y pueden generarles problemas incluso de tipo personal o laboral que les puede complicar más la vida. Entonces se recomienda, ante lo anterior, en virtud del tema del intento del suicidio, que es sensible, que en muchas ocasiones acarrea repercusiones sociales, sobre todo la discriminación, tener sumo cuidado con el manejo de esta información. Llegando al punto de la atención y finalizando en la remisión, tenemos que tener cuidado de que una vez que el paciente haya sido dado de alta, el profesional que da los servicios de urgencia o de cualquier otra unidad de servicios debe remitir o canalizar al paciente
que ha atentado contra su vida al servicio especializado de salud mental. O sea, ningún paciente que pase por una unidad de atención especializada o medicina general no puede salir después de este evento sin ser remitido con el respectivo profesional de la salud mental, ya sea psiquiatra o psicólogo. En cuanto al apoyo psicológico obligatorio, es necesario tener en cuenta que todos aquellos personal de salud, médicos o enfermeros y todos los demás que se pueden ver involucrados, deben de tener un apoyo psicológico. Son situaciones delicadas que movilizan muchas emociones, que movilizan dentro de la persona también experiencias de vida y que generan muchos también temores. Entonces, los profesionales de salud mental que atienden clínicamente a estos pacientes deben someterse a un proceso de psicoterapia o participar en grupos especializados. Idealmente, cualquier área de emergencia debería tener este proceso y los profesionales que están expuestos deberían de tener un nivel de apoyo y formación en este sentido. Entonces, se recomienda a fin de que tengan un espacio idóneo donde exteriorizar sus propias emociones y aprender a manejarlas con este tipo de paciente. Ayudará mucho al bienestar de salud del personal, como también evitar que hagan daño a los pacientes. En cuanto a los deberes del especialista, debemos recalcar, prima el bienestar y salud de cada paciente por encima de la ganancia económica, ser un clínico actualizado en el tema de conducta suicida, también tener una atención psicológica obligatoria, como ya lo mencionamos anteriormente, cuando se atienden personas con conducta suicida, y remitir o canalizar con un colega al paciente que ha intentado suicidarse haciendo uso del derecho de objeción de conciencia, en dado caso que sea necesario y, el paciente, y la persona que está atendiendo pues no esté de acuerdo con ciertos factores, ¿verdad? Eh, mm, si esto pues le afecta, debe de tener este espacio para poder hacerlo. El deber principal del profesional de salud será evitar un nuevo intento de suicidio. Eso es lo más importante. O bien evitar el suicidio consumado a futuro. El segundo principio a considerar el principio de autonomía, que empezamos por lo que llamaríamos el conocimiento. El profesional de la salud mental debe preguntarse si el paciente es capaz de captar los hechos relacionados con su estado y sus posibilidades diagnósticas y terapéuticas. Debemos de cuestionar eso hasta qué punto lo está entendiendo. También si este punto alude a la capacidad psicológica para tener y obtener estos conocimientos necesarios para tomar una decisión, qué capacidad se tiene para poder hacerlos correctamente. Y también los profesionales de la salud mental deben de evaluar si el paciente es capaz de evaluar cognitivamente, mentalmente la información recibida y si las consecuencias de su estado y de las probabilidades diagnósticas y terapéuticas durante el tratamiento son capaces de entenderlas. Y eso es sumamente importante porque nos va a poder permitir hacer pronósticos y cómo manejar en la línea de tiempo a este paciente. Debemos de tener cuidado con las coacciones internas. El profesional de salud debe de evaluar si el paciente estuvo bajo influencia de fuerzas internas, pues relacionadas con factores como el dolor, el sufrimiento, el miedo, la depresión, o por el contrario, a factores externos como con fuerzas pues, que son ajenas a él, caracterizados por enfermedades, el tratamiento, pronóstico o personas que le pueden estar presionando o afectando. En cuanto a este punto, es bien importante que estas situaciones pueden afectar las decisiones del paciente. Entonces pueden generar en los valores, se pueden reflejar, perdón, en general en los valores de los demás y no en los de los pacientes, porque influye mucho las personas en el paciente en una situación delicada. Entonces, las figuras de autoridad que controlan o manipulan o presionan o coaccionan pueden considerarse como fuerzas externas y pueden afectar a los pacientes, ya sea con problemas de salud mental o no. Entonces hay que tener cuidado esas fuerzas internas y externas que tenemos que conocer e informarnos de ellas. Debemos de trabajar para recuperar la autonomía de la persona. El profesional de la salud debe tener en cuenta que durante el tratamiento el paciente que intentó suicidarse tiene una autonomía disminuida y pocas veces hay ausencia de autonomía y no muy pocas veces hay ausencia de autonomía. Entonces, en consecuencia, los especialistas tienen la obligación de contribuir por medio del tratamiento a que el paciente recupere su bienestar y por lo tanto su autonomía, respetando el momento en el que no la tiene. Entonces, este deber de los médicos que atienden, el especialista y todos los demás, incluye motivar a la familia del paciente para que también facilite la recuperación de la autonomía del aquejado. O sea, que no se le incapacite, que ya no se le permita hacer nada, que pierda espacios de vida. No tenemos que trabajar con la familia para que no haga eso. Un principio importante también a considerar es el principio de justicia, que podríamos valorarlo en la igualdad, en la canalización de los servicios de urgencia a otros servicios que pues
el paciente puede ser derivado, que son los servicios especializados. Entonces, en ese sentido, los profesionales de la salud deben de ver los servicios de urgencia como unidades donde se debe atender a las personas que llegan desgraciadamente con esta situación, pero deben de considerar la remisión, canalizar a este paciente que pues intentó suicidarse, ya sea este por primera vez o en forma consecutiva, debe considerar su traslado con un psiquiatra, con un psicólogo o como se hace con otros malestares de salud mental, que pues aunque no sea un intento suicida, llega con diagnósticos como esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno por déficit de atención, pues deben considerar el manejo por médico o el especialista del área. En ese sentido, pues supondrá esto una mayor igualdad, pues que a su vez podrá ayudar a difuminar las falsas creencias de que el intento suicida o el del suicidio no se trata de medicinas, sino de echarle ganas, que eso se le dice mucho a la gente. Porque una vez que llegó a la emergencia o que llegó a la unidad, salió de ahí, se le dice que ponga su parte, que no vuelva a hacer. Muchos pacientes refieren esta realidad, cómo se quejan de que personal de salud o precisamente sus propios familiares, pues creen que el suicidio es una situación que puede solucionarse con que yo cambie mi actitud o que cambie mis disposiciones y ya no lo intente hacer. Entonces esto es muy doloroso para ellos porque ellos quisieran hacerlo, pero cuando se encuentran afectados en su salud mental es algo que va más allá de su control y los afecta mucho. Entonces se pide precisamente que cuando se canalicen los pacientes de un servicio a otro, no se le den expresiones de este tipo a los pacientes o se le refuercen a los familiares y de este nivel donde ellos puedan hacer este tipo de sugerencias o recomendaciones. En los servicios de urgencias, cualquier lesión autoinfligida puede resultar de una alta letalidad y en este caso se convierte en una urgencia médica, en la cual pues sabemos que tendrá que lucharse por salvaguardar la vida del paciente. O sea, eso está pues claro, ¿no? Pero posteriormente, lo más importante, una vez que se logre rescatar a la persona si está en riesgo de su vida o de su salud integral, es canalizar o remitir a un servicio especializado al paciente. Es un principio de justicia remitirlo, o sea, esto es un punto bien importante que es uno de los principios de bioética, es un principio de justicia que lo podamos remitir, ya sea por primera vez o de manera consecutiva, para no continuar generando gasto a la misma persona, no solo gasto económico, sino gasto de vida, que está perdiendo pedazos de su propia vida, y estar acudiendo solo a unidades de atención de urgencias médicas. Hay que derivarlo con los especialistas del caso. Entonces, el profesional de la salud no debe obrar sin pericia, o sea, debe tener un nivel de formación, debe tener un nivel de diligencia y no puede operar sin el cuidado que exige la naturaleza de la obligación a que está pues sometido a atender a una persona con esta situación. Si nunca ha atendido a una persona con esta condición, a buscarse con personas que le puedan guiar o informarse y formarse sobre esto para no ejercer una mala praxis. Hay que tener un respeto por la dignidad del paciente. En todo momento, el profesional de la salud deberá tratar al paciente que ha intentado suicidarse con la solicitud del caso, el respeto, la dignidad y por su condición de persona, ¿no? De acuerdo con lo señalado por los ordenamientos de la materia médica, ya sea a nivel nacional o internacional, y que pues muchos países han suscrito. Entonces el profesional debe tener un respeto por sus pacientes, debe respetar los derechos humanos de ellos, ya sea con su intento suicida, y se deben reconocerse como pacientes que son enfermos mentales y se les respetan sus derechos, por supuesto. Es bien importante que tengamos en cuenta la relevancia del tema, o sea, es una situación de mucho peligro para el individuo, para la comunidad, para aquellas personas que se ven más propensas o afectadas. Nadie es inmune a poder vivir una condición de un deterioro de su estado de salud mental, de su estado de ánimo, de un problema de ansiedad o de cualquier otro tipo que se pueda dar en la vida. Por eso es sumamente importante que los médicos sepamos manejar una situación como esta, porque a nuestra consulta, en el área donde ejercemos, sobre todo en el área de emergencias, puede llegar en cualquier momento una situación de esto y nosotros tenemos que saber hacerle frente, respetando a nuestros pacientes, sabiendo lo que hacer, sabiendo qué debemos de investigar. Y quiero aclarar, ¿verdad?, que esta presentación no está basada en datos, en la información clínica de lo que vamos a hacer, ni en la información a nivel del manejo psiquiátrico, psicológico, sino en el manejo bioético. Y eso es bien importante porque desde el punto de vista bioético podemos ver cómo se entrelazan
las correlaciones que existen entre la parte médica pura con la parte médica psiquiátrica o psicológica. Entonces, esto es un punto que yo quiero recalcar en esta presentación, que es importante que consideremos, dado que en nuestro hospital, por ejemplo, Mario Mendoza, donde trabajamos, se están dando posiblemente un promedio de 20 a 25 personas que llegan mensualmente con intentos suicidas remitidos de otras unidades. Estamos hablando de casi una persona por mes, un poco menos de eso, pero es un dato bastante alto que nos debe hacer reflexionar muchísimo. Y me quiero despedir con las frases de Robert Greenleaf, que nos menciona que solo un verdadero servidor natural responde automáticamente a cualquier problema al escuchar primero. Es sumamente importante este punto, escuchar primero, y creo que como médicos haremos una gran labor si logramos escuchar primero para poder ayudar en esta situación de los pacientes que se ven afectados por el problema del intento de suicidio y todas las enfermedades correlacionadas con el mismo. Buen día.